Dos cositas para comentarles. Que les presentaron notas ayer de cambio durante el sábado o el domingo a la mañana. Recién van a estar subidas las comisiones como quedaron, ¿sí? Así que revisen ustedes si están, sobre todo los que, no los que se inscribieron, sino los que presentaron intercambios, verifiquen si están como habían pedido y si no están utilizados, ¿sí? Ya está subida desde hace 4 o 5 días, no por ya, la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Fíjense que ahí están los capítulos de los libros que les recomendamos para estudiar, están subidos los apuntes, los libros que les recomendamos están en la biblioteca, todos, ¿sí? Los pueden, ustedes que manejan mucho mejor, no te sientes ahí porque no voy a poder dar el teoría. Fíjate allá en el costado, acá hay un lugar. Acá. ¿Sí? ¿Qué más? Nada, de trabajos prácticos. Fíjense que está subida y que ahí están los capítulos. Traten de leerlos antes de venir, porque venir a convertirse en un tótem que recibe, ¿cuál es la conclusión que sacaron? Teórico pasado, no van a aprender, ¿sí? No van a aprender si ustedes no movilizan sus circuitos neuronales. Que yo les hable ahora no significa que aprendan nada de lo que explico, ¿sí? Solamente les voy a orientar a qué es lo importante. No van a estar aprendiendo, ¿sí? Bien. Pero sí es importante, ¿por qué? Ayer tuvimos examen de fisiología. ¿Sí? Los motivos de los que la mayoría de los alumnos, no la mayoría de los desaprobados se fue con un patito, fue ¿por qué? Porque no sabía estos conceptos. Porque en general, ¿qué pasa? ¿Los prólogos de los libros los leen? No. ¿Los dos primeros teóricos de las materias les dan bola? No. Bueno, en fisiología son los mayores motivos de fracaso en el día del examen final. Porque no pueden reconocer si un sistema de regulación del que están hablando es sistémico, o sea que abarca todo el sistema, o es local, o es celular, o sea, básicamente no pueden reconocer de qué están hablando. ¿Sí? O sea que esta es la hoja de ruta para la cual ustedes tienen que tomar y estudiar, o sea, la tienen ahí. A ver, ¿qué es lo que decía? Decimos, ¿parámetro de qué tipo? ¿Regulado o no regulado? Entonces, ¿qué nivel de organización estoy hablando? Tengo el logo en la hoja de ruta. Si no, se pierden en la inmensidad de los contenidos. ¿Se entiende? Entonces, en general, ¿cuál es el fracaso en el momento? Porque como si nos vamos tomando por partes al parcial, es fácil. Porque primero le tomamos celular, tisular. Después le tomamos cada partecita del sistema. Después le tomamos los mecanismos de control de regulación. Después le agregamos el sistema nervioso. Entonces, los parciales, bueno, y le estamos diciendo, te tomamos esto. En el examen final, tienes que reconocer a qué nivel te estamos preguntando. ¿Se entiende? Y hay fracaso. Entonces, ¿cómo fracasan? ¿Volviste la guía de trabajo práctico cuando estudiaste? No. ¿Volviste a repasar los primeros teóricos? No, porque eran cosas fáciles, generales. ¿Y dónde tuvo el error? En que no siguieron la hoja de ruta para identificar de qué proceso estamos hablando. ¿Sí? O sea que esto, si bien es re general, es re teórico, es la hoja de ruta. ¿Sí? Es cómo, justamente, cómo tienen que estudiar. ¿Sí? Interpretar al organismo como sistema. ¿Ustedes me oyen ahí algo? ¿Sí? ¿Cómo me hacen? Bien, ¿y allá al fondo me oyen? Muy finita la voz, ¿no? Bueno, el organismo como sistema, que es un concepto que ustedes ya tienen desde biología, ¿sí? Le vamos a incorporar algunos contenidos que teóricamente deben tener de lo que interpretaron en química, en física, ahora integramos con lo de biología, se lo llevamos a otro nivel de organización, ¿sí?
Y le incorporamos muchos mecanismos de control y regulación homeostáticos. Sí, ¿dónde está el mouse? Ay, no lo veía, con tanto teléfono me da miedo tirar algo acá. Bien, ahí está. No me hago responsable si algo se cae. Bien, ¿qué es un sistema? Un poco estuvimos hablando en el teórico pasado de qué es un sistema, de la importancia de visualizar el estudio de la fisiología desde el concepto de sistemas. ¿Cómo lo vamos a definir? Conjunto de qué? De entes, estructuras o subsistemas, porque dependiendo de qué estemos hablando vamos a reconocer las componentes. Pero sí o sí sabemos que están organizados. ¿Sí? ¿Y cómo están organizados o relacionados? Según una ley o regla de formación. No al azar. Cuando hablamos de sistemas no estamos hablando del azar, no estamos hablando de porque sí. Siguen una regla en esa organización. Y que tienen un objetivo o función. Y esta es la parte más importante, que no puede ser alcanzado ese objetivo o función, porque este es un concepto general de sistemas, por eso dice objetivo o función si hablamos de sistemas biológicos. Por ninguno de los entes, o sea, esos componentes funcionando aisladamente. Si alguno de esos componentes deja de funcionar, deja de actuar de la forma en la que está funcionando, vamos a tener problemas. En este caso, en el humano, es cuando decimos que pasamos del estado de salud al estado de enfermedad. Básicamente es eso. En el sistema, un componente deja de funcionar. Entonces se deja de cumplir alguna función. ¿Qué otra característica tiene el sistema? ¿Sí? Que eso que cumple, esa función u objetivo, se realiza unívoca e inequívocamente. ¿Qué quiere decir eso? Inequívocamente, si saben qué significa. Que no lo realiza de una forma u otra y da todo lo mismo. Es de una sola forma, ¿sí? Unívoca e inequívocamente. Serían las respuestas que ustedes tienen que dar en el parcial. Unívocas e inequívocas. ¿Sí? Básicamente es eso, cumplir un objetivo, tener un punto. ¿Sí? El sistema funciona de la misma forma. Para cumplir un objetivo tiene que funcionar de esa forma y no de otra, ¿sí? Para poder inequívocamente cumplir la función. ¿De dónde surge todo esto? Está aplicado a la biología o a los sistemas biológicos. De la teoría general de sistemas, que se aplica a todo ahora. A todo se aplica esa teoría general de sistemas. Por eso hablamos de un pensamiento sistémico, no analítico. ¿Se acuerdan que un poco hablamos la clase pasada? ¿Sí? Este es el autor de esa teoría general de sistemas. ¿Cuál es lo importante? Ustedes han estudiado sistemas químicos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y han diferenciado sistemas cerrados de sistemas abiertos. ¿Sí? ¿Cuál es la principal diferencia entre un sistema cerrado y un sistema abierto? ¿Y cómo se relaciona con el ambiente del sistema abierto? Intercambio de materia y energía. Bueno, el que incorporó ese concepto de sistema abierto fue este señor, ¿sí? Para poder explicar la teoría del sistema y aplicarlo a los sistemas biológicos. Esta es una de las frases más importantes. Fíjense, dice, sistema implica un orden. Ya dijimos, son estructuras ordenadas. Pero ese orden, ¿de qué forma es? ¿Qué forma toma? Dinámico, ¿sí? De partes y procesos. Fíjense que la palabra proceso se debería poner siempre enorme, porque siempre que hablamos de sistema vamos a estar hablando de proceso, no solo de estructura, ¿sí? Entonces, que están en mutua interacción y que las funciones de un sistema dependen de las relaciones, o sea, de eso que hablamos que es una flecha, que ustedes lo dibujan como una flecha, y es una relación que tiene que ser definida, ese tipo de relación, ¿sí? Excita, inhibe, aumenta, disminuye, ¿sí? No es una flecha, es un tipo de relación. Por ello el pensamiento sistémico es siempre procesual, o sea, de procesos. ¿Les tiene que quedar claro?
que siempre que le preguntemos algo le estamos apuntando a apuntar a qué? Al proceso, al cómo. ¿Está claro eso? Bien. Obviamente que aplica lo que ustedes ya saben de biología y que hablamos la clase pasada. Un sistema que dijimos que es una parte adentro de otra parte que están relacionadas, ¿sí? Y obviamente cuando vemos el sistema en su totalidad, que tiene propiedades emergentes que cada una de las partes no tiene. ¿Y se acuerdan que habíamos hablado que el cómo de esas propiedades emergentes siempre tenemos que buscar en qué? En las subestructuras y relaciones del nivel estructural inferior, porque esas relaciones establecen las propiedades emergentes del superior. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Siempre vamos a tener que hay entidades que integran entidades, conjunto de células que integran tejidos, conjunto de tejidos que integran órganos. De eso hablamos cuando hablamos de sistemas biológicos. Las estructuras vivas, ¿sí?, que dijimos ya, tenemos que abandonar el pensamiento teleológico, no fueron diseñadas, ¿sí?, ni dibujadas por nadie, sino que son autogenerativas. ¿Qué quiere decir? Que se fabrican a sí mismas. ¿Sí? Y siempre tenemos que ver al ser vivo como estructuras autogenerativas. O sea que al generar esas estructuras y mantenerlas, ¿sí?, necesita ¿qué? Energía. Por eso hablamos de que es un sistema abierto, intercambia materia y energía con el medio. Y tienden a ¿qué? A conservar esas estructuras ordenadas. Si no, también nuevamente tenemos un concepto fácil. La estructura está ordenada, está en buen estado de salud. La estructura se desordena, ya están en patología. ¿Sí? Entonces, sí o sí hablamos que el organismo, ¿qué es? Un sistema organizado y ordenado. Y así lo tenemos que estudiar en fisiología. Cómo se organiza y cómo se ordenan esas estructuras para cumplir la función. Obviamente que ustedes estudiaron en química, en física, la ley de termodinámica, ¿sí? Primera y segunda ley. ¿Qué decía la primera ley? Primera ley de la termodinámica. Conservación de la energía. ¿Qué dice la primera ley? Bien, ¿qué se transforma? Exactamente. Ejemplo, en un sistema biológico. Un ejemplo de eso es un sistema biológico. El metabolismo sería un ejemplo de eso. Una vía metabólica es un ejemplo de eso. ¿Sí? Bien. ¿Y la segunda ley de la termodinámica qué dice? Bien. ¿Qué quiere decir eso en un sistema biológico? Cada sistema, ¿qué no vienen los sistemas químicos? ¿Qué quiere decir eso? Cada organismo vivo va a ir aumentando su entropía según esa segunda ley. ¿Sí? Y entonces el concepto anterior, ¿qué decía? ¿Qué cómo es un organismo? Ordenado. Por eso vino la pregunta. Entonces los organismos vivos cumplen con la segunda ley de la termodinámica. ¿Y qué estudiaron en biología? ¿Los organismos vivos cumplen con la segunda ley de la termodinámica? ¿Ah? ¿Cumplen o no? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues... A ver, ¿cómo? Cada frase en fisiología, cada cualquier examen, cada frase va a venir acompañada por un cómo. Más fuerte, más fuerte. Por el hecho de ser un sistema abierto que reduce, digamos, la energía. Si el sistema fuera cerrado, digamos, por ahí podría ir recientemente, ¿no? Por el hecho de ser abierto, de incorporar energía, de liberarla por otros medios. Ahí nos vamos acercando. Más fuerte, tu compañero viene ahí. No, tan solamente, mira, la pregunta es fácil. ¿Los seres vivos cumplen o no cumplen con la segunda ley? Me dijeron que sí. Lo que estoy buscando es que logre una explicación de cómo. Porque la lógica, si yo aplico la segunda ley y la repasamos, ¿qué decía esa segunda ley? Ay, perdón. ¿Qué decía la segunda ley? Cada transferencia de energía
que se produce aumentará el grado de aleatoriedad y desorden del sistema. Por lo tanto, su entropía. Pero venimos hablando de un ser vivo, en un conjunto de entes organizados. Entonces, ¿cómo se mantiene esa autoorganización u organización? ¿Sí? A pesar de que aseguramos de que cumple con la ley de termodinámica, que dice lo opuesto. Por eso debemos contar la explicación que tiene que ver mucho con eso de los sistemas abiertos. ¿Sí? Todavía no llegamos a eso. Solamente como sistema cumple o no cumple la segunda ley de termodinámica. ¿Sí? ¿Les quedó claro bien la definición que dio de entropía? Como el grado de desorden. ¿Sí? ¿Conocen otro concepto relacionado con eso que hayan visto en química o en biología? ¿O no? Entalpía. ¿Y otro? No, si no hay más intercambio de energía, estamos muertos. Si no hay gradientes, estamos muertos. Si no hay energía para la bomba sodio potasio tetrasa, estamos muertos porque desaparecieron los gradientes. ¿Está claro eso? Bien. Profe, ese desorden del que se habla ahí en el sistema no sería la variabilidad que hay entre los valores fisiológicos normales y el rango. No, eso es variabilidad biológica. Eso porque, como dijimos, la reproducción sexual hace que tengamos gran variabilidad biológica. Acá estamos hablando de el organismo como sistema. ¿Sí? Ahora, dijimos entropía, o sea que va de menor a mayor entropía según la segunda ley. Nosotros decimos no puede ir de menor a mayor entropía porque morimos. Entonces tiene que haber una respuesta a eso. ¿Sí? Fíjense que ahí estaba lo que dijeron recién, que se adelantaron. Solo cuando un organismo muere pasa a sufrir sin restricciones la degradación y esa aleatoriedad y ese desorden que prevé el segundo principio. Por lo tanto, así, si nosotros le vemos así, el ser vivo no cumpliría con la segunda ley. Obviamente que esta pregunta se le hicieron mucho antes que nosotros, gente muchísimo más inteligente. ¿Sí? Ese que está ahí es el que trató de explicar cómo. ¿Sí? Tuvo años tratando de explicar el cómo. Y ahora nos parece una verdadera experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros nos reducimos a ese conocimiento a una frase. ¿Qué frase? Como la entropía. Conocemos una frase. Para molecular. Anda explicando cómo. Cómo a un físico, ¿sí? Le digo, a ver, demostrámelo al caos molecular. Eso es lo que se dice. Nosotros aprendemos las frasecitas. ¿Sí? Bueno, gracias a Dios él estudió eso. ¿Sí? Cómo los organismos vivos son capaces de mantener sus procesos vitales bajo condiciones de no equilibrio. Esa fue la pregunta que se hizo. Estuvo años estudiándola. Y llegó a la teoría de la autoorganización. ¿Qué es lo importante que dice la teoría? Que los procesos vitales, lejos de funcionar al margen de la naturaleza, siguen las leyes físicas. O sea, ella nos está diciendo que los organismos vivos cumplen con la primera y segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Pero fíjense que dice adaptadas a interacciones no lineales. O sea que siempre tenemos que ver una circularidad en las interacciones. Y en condiciones que distan mucho del equilibrio. Por eso la palabra equilibrio tiene que ser erradicada de su pensamiento. Si llegamos al equilibrio, estamos muertos. ¿Sí? No hay, siempre hay un gradiente. ¿Qué es lo que habla de qué? Permitir el flujo de energía. Si no hay gradiente, no hay flujo de energía. ¿Sí? Materia e información. Y lo importante que era, a través de ese proceso, que todavía no le hemos puesto nombre, se puede incrementar la complejidad. Si no, es imposible incrementar lo complejo, pasar de seres simples a seres complejos. O sea que la vida, cualquier organismo vivo, responde a las dos leyes de la termodinámica. ¿Y cómo lo pudo explicar? ¿Sí? Porque ese aumento de complejidad, que implica ¿qué cosa? Aumento de redes de información. Nosotros somos, entre comillas, los seres más complejos de redes. ¿Y cómo lo logramos? Y ahí están las dos frasecitas. Exportamos la entropía, ese desorden o ese caos molecular, lo sacamos afuera. ¿Cómo sacamos afuera la basura de nuestra casa? Básicamente hacemos eso. Exportamos la entropía y
o negentropía, o sea, del orden. ¿Qué estamos haciendo? Actuando como un sistema abierto, que es lo que dijo el compañero. Estamos intercambiando materia y energía, pero no la dejamos adentro del sistema, sino que la sacamos, ¿sí? Y en ese, por ejemplo, ¿qué estamos exportando constantemente al entorno? ¿Qué es lo que están exportando todos ustedes acá? Y por eso no necesitamos calefacción. Calor. Esta es una forma de ¿qué? De mantener la entropía interna, exportar, ¿sí? Todo el exceso, y en el fondo mantenemos la estructura y el orden, porque si no, ¿qué estaríamos aumentando la temperatura corporal? ¿Sí? Ese sería un ejemplo básico. O sea, que el concepto es que somos seres negentrópicos. Sacamos toda la basura afuera. Y eso se ve en todos los niveles de organización, ¿eh? En la célula, ¿qué hace la célula? ¿Qué saca? Después del metabolismo. Dióxido, agua y calor. ¿Qué son? Los desechos. Y así mantienen su estructura y su organización. Eso obviamente pasa a los tejidos, pasa a los sistemas y terminamos exportando esos desechos hacia afuera. Mantenemos el orden. En la casa o en los ecosistemas hacemos lo mismo. A nivel de biosfera hacemos lo mismo. Por eso habla que mantiene todo el sistema. Porque es lo que viene después. Esa entropía negativa o negentropía solamente se entiende si ponemos al organismo vivo como subsistema de un sistema más grande. Si no, no lo vamos a poder explicar. ¿Sí? O sea que siempre tenemos que tener al ser humano como un subsistema de un sistema más grande, que lo podemos llamar ambiente, lo podemos llamar sociedad, vamos a depender de qué sistema estamos hablando. Si de un sistema natural o de un sistema social. Pero el concepto es el mismo, ¿sí? ¿Y a través de qué? De lo que se conocen como estructuras disipativas. Que el link más fácil es disipación de calor. ¿Sí? O sea que siempre, pero no solamente disipamos calor, disipamos otras cosas, pero tienen que existir estructuras que permitan disipar esa entropía. O sea, así la podemos sacar, la podemos exportar. ¿Sí? Todo eso es lo que ahora nos parece una verdad de perogrullo, pero obviamente que él pudo explicarlo a través de la matemática. O sea que nosotros no podríamos nunca. ¿Sí? Pero el concepto es ese. Básicamente, entonces, tenemos al organismo como ese sistema abierto, que interrelaciona, pero fíjense que ingresa materia y egresa materia, ingresa energía y egresa energía. Ese egreso sería lo que llamamos negentropía, ¿sí? La entropía que exportamos, que implica una negentropía o falta de entropía que estamos importando en el sistema mayor que es el entorno. Entonces vamos completando. Dijimos que el organismo es un sistema abierto, organizado y ordenado, experto en eliminar la entropía. Porque así mantiene sus características. Obviamente entonces, ¿qué tenemos? Este es el típico dibujito de ¿qué? De un organismo vivo, básico, con todos sus sistemas. Que tenemos el medio externo por fuera, el medio externo que nos atraviesa, como sería el tubo digestivo. ¿Sí? Tenemos un montón de flechas que pueden ser las interacciones. ¿Por qué? Porque si nos consideramos un sistema que tiene subsistemas, dijimos que va a haber entrada de recursos, materia y energía, y salida de recursos y energía. Uy, perdón, acá me quedo sin moler esto. Esperen que lo hago ya, porque si no, no lo van a poder ver. ¿Dónde voy? Animaciones. Vamos a sacarlo. ¿Dónde está? Salir. Está. Vamos a volver. Entonces, en algún momento esta va a salir. Bien. Entonces, dijimos, va a mantener las características por la exportación de la entropía, ¿sí? Y eso hace mantener estacionario el sistema. Dijimos, erradiquemos la palabra equilibrio. El sistema vivo nunca está en equilibrio. Está en estado estacionario, concepto que ustedes también ya vieron en física, en biología, en química, ¿sí? Ahora los vamos sumando todos.
Por eso, como hablamos de estados estacionarios, en biología y en fisiología, si vienen los libros de texto, van a encontrar equilibrio ácido-base. Ya los miran y dicen que hay una mala traducción. Y ahora que saben que en biología o en fisiología no hay que hablar de equilibrio, hay que hablar de balance, ¿sí? A través del balance de lo que entra y lo que sale, de lo que se produce y lo que se exporta, es que mantenemos el estado estacionario. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. La cuestión que siempre preguntamos, ¿qué es? Dijimos el organismo, entonces, sistema abierto en estado estacionario, organizado y ordenado de estructuras disipativas, experto en eliminar entropía. ¿Sí? Nuevamente, tenemos esa frase, nos tenemos que preguntar cómo hace eso cada organismo. Y ahí sí aparecen otros conceptos que estuvieron girando recién. ¿Qué teorías se aplican? Acá siempre se aplican teorías. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Antes dijimos la teoría del sistema, después la teoría de la entropía, y para explicar el cómo, aplicamos la teoría cibernética. ¿Sí? Fíjense que el primer libro que escribió, ¿sí?, este investigador estadounidense, que dijo cibernética o control y comunicación en el animal y en la máquina. Porque en realidad, ¿qué hizo? Tomó los trabajos de Gano, los estudió y dijo, este sistema, esta interpretación del sistema biológico me va a ayudar a diseñar a los misiles teledirigidos. Para eso, ¿sí?, necesitamos avanzar más que los alemanes. ¿Y qué hicieron? Aplicaron conceptos biológicos en nuevas tecnologías. Y después escribió eso. Comparó lo que es un sistema de control en un animal, lo que es un sistema de control en una máquina. ¿Sí? ¿Y qué cosas tienen en común? Fíjense qué cosas tienen en común. Que hay patrones de comunicación en redes. ¿Sí? Nuevamente aparece la palabra comunicación. Por lo tanto, siempre en ese cómo se hace, cómo se logra, tiene que aparecer algún mecanismo de comunicación. Comunicación entre células, seguro, cercana o lejana, pero siempre tiene que aparecer algún tipo de comunicación. Bucles cerrados. ¿Qué quiere decir? Ese pensamiento circular, ¿se acuerdan que la causa, ¿sí?, produce un efecto, y en este caso quiere decir un bucle cerrado, que el efecto vuelve sobre la causa. Y es el concepto que nosotros, el más sencillo, que conocemos como el de retroalimentación. ¿Sí? Ese concepto de biología que ustedes ya tienen incorporado de retroalimentación positiva o negativa. Y otro concepto básico, que todo sistema se autorregula. ¿A través de qué? De esa comunicación y esos bucles de retroalimentación. Obviamente que la única forma de interpretar esto es teniendo un pensamiento no lineal, sino circular. Bien, pero no solamente aplicó esa teoría, sino que agregó más, que el sistema puede mantener todas estas características como a través de mecanismos de autorregulación que permiten que en el nivel de desorden, que el nivel de desorden descienda, ¿sí?, o se mantenga. Porque si no el sistema desaparece, dijimos, ¿sí? O sea que acá vamos a agregarle otra palabrita más a la definición de organismo. Sistema abierto, en estado estacionario, autoorganizado, ¿sí?, ordenado de estructuras disipativas, expertos en eliminar entropía, y ya sabemos cómo, por mecanismos de autorregulación. ¿Sí? En base a eso, ¿sí?, vamos a estudiar, y recién acá llegamos a mecanismos. ¿De qué? De regulación o de autorregulación. Porque son los que explican el cómo, ¿sí?, podemos definir un ser vivo. ¿No? ¿Se entiende el concepto? Tienen que visualizarlo de esa forma. ¿Quién fue el primero que habló de la teoría del control? También, ¿sí?, amigo del anterior, se juntaban para diseñar, ¿sí?, esas maquinitas, ¿sí?, de guerra. Ashby, que fue el que terminó escribiendo lo que nosotros llamamos teoría del control, ¿sí? Sistemas de control, ¿sí?, que en todo sistema existen y deben existir sistemas de control que permiten la autorregulación,
¿Y qué es lo importante de un sistema de control? Que se aplica a todo, no solamente partido de un concepto de un ser vivo, partido de un concepto biológico, fue aplicado a armamentos de guerra para poder dirigir los misiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque la única forma de poder dirigir el armamento de un misil, ¿cuál era? Le señalaban hacia dónde. Pero tenía que haber una constante retroinformación. ¿Para qué? Para rearreglar si se iba desviando porque había viento, porque había lo que fuera. ¿Entiendes por qué aplicar un sistema biológico a un sistema de diseño de armamento? Y después, ¿a qué se aplica el sistema de control? A la empresa, a la institución, a todo. Si no hay control, no, es imposible que un sistema se mantenga. ¿Sí? Se autoorganice, se autorregule. ¿Y cuál es la importancia? Que sea autorregulación el concepto biológicamente más importante, pero que se utiliza en las empresas, ¿cuál es? Reduce las probabilidades de fallo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el concepto de sistema, que se va a llegar a cumplir el objetivo, si hablamos de una empresa, o una función, si hablamos de un sistema biológico, de forma unívoca e inequívoca. La única forma de llegar a eso es a través de un sistema de control y regulación. ¿Se entiende el concepto? Bien. Entonces, todo sistema vivo, esto es lo que decía, ¿qué leyó? ¿Qué le interesó de los sistemas vivos para aplicarlo a otros sistemas? Todo sistema vivo sufre cambios en todo momento, día tras día, de modo que es concebible representar esos cambios en un gráfico, ¿sí? Mediante sinuosidades en una curva, que cuando se aproximan a los límites normales, modifican la dirección de manera tal que las sinuosidades nunca cruzarán los límites o rangos del sistema, o sea que ese sistema se autorregula. ¿A qué le suena eso? Hay un montón de palabras clave para probar el primer parcial de fisiología. Si le preguntamos, ¿cuál es el rango de tal variable? ¿Qué le estamos preguntando? Dos valores, o un valor más menos. Conceptos que ustedes ya traen de física, matemática, ¿sí? Es un rango. Un rango es un rango. Un valor es un valor. ¿Sí? Y el sistema biológico se maneja a través de rangos. ¿Sí? Eso es lo más importante. El rango está determinado ¿por qué? Por el subsistema que autorregula ese rango. Por eso dice, y en muchos libros de biología o de fisiología, ustedes encuentran ese grafiquito, que es lo que justamente decía el autor. Se puede graficar como sinuosidades que cuando están llegando al límite, vuelven, ¿sí?, para mantenerse dentro del rango, que nosotros llamamos rango de normalidad. Y si quieren profundizar en el concepto de normalidad, ¿sí?, en el apunte lo tienen, porque el concepto de normalidad en medicina es distinto del concepto de normalidad básico que todos tenemos, ¿sí?, y del concepto de normalidad estadístico. No son los mismos, ¿sí? Y fíjense que ahí que tenemos en la línea del medio, valor de referencia, ¿sí? Por eso, una cosa es hablar del rango de valores normales y otra cosa es decir un valor de referencia dentro de ese rango, que en general es lo que referimos como set point, el punto medio, ¿sí? Entonces, esas variables que tienen rangos, que nosotros decimos, cada variable va de un lado, de un extremo al otro, de un límite. Si esas variables son de un sistema biológico y pueden ser cuantificadas, ¿qué quiere decir? Que hay algún aparatito que las mide, eso quiere decir que son cuantificadas, se llama parámetro fisiológico. ¿Se entiende? Eso quiere decir que todo parámetro es una variable, pero no toda variable es un parámetro fisiológico. ¿Sí? Bien, fíjense que acá que tenemos entonces, de nuevo, una representación de el organismo, los subsistemas que son las células, ¿sí?, el medio externo que puede sufrir grandes fluctuaciones, que puede influenciar
¿A qué? Al medio interno, pero fíjense que acá que hay grandes fluctuaciones y el medio interno repercuten pequeñas fluctuaciones. ¿Por qué? Porque existen estos mecanismos que son autorregulados que permiten que las fluctuaciones sean pequeñas y que no tengan incidencia en cada célula. Cuando hablamos de esos parámetros fisiológicos del medio interno, sí o sí nos vamos a referir a los que están ahí. Los parámetros más importantes del medio interno son los que van a mantener la viabilidad de cada célula. Temperatura, pH, PCO2, CO2, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Sodio, potasio, cloro, bicarbonato, glucosa. Todo eso está en los líquidos que bañan cada célula, ¿sí? Son parámetros fisiológicos. Obviamente que tenemos cambios del medio externo a extremos, ¿sí? Pero a través de los mecanismos homeostáticos, esos parámetros fisiológicos se mantienen dentro de un rango. Y aquí lo que está mostrando que es el valor de referencia, ¿sí? Bien, esos son los principales parámetros fisiológicos del medio interno. Entonces, los signos vitales, que también ustedes conocen, CDPS, ¿sí? También son parámetros, porque ustedes los cuantifican cuando están haciendo el examen físico de un paciente. O sea que son parámetros fisiológicos, básicamente temperatura corporal, presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, pulso arterial. O sea, a través del pulso cuantificamos la frecuencia cardíaca en muchos casos. Ahora, otro concepto que tenemos que tener en cuenta, diferenciar variable de parámetro. Ahora, dentro de los parámetros, diferenciar si esos parámetros son estrechos o son plásticos. ¿Qué quiere decir? Pueden ser, o sea, pueden tener cambios bastante pequeños o pudieran ser estrechos. Bien, que ese rango es muy estrecho y que a su vez, por cambios en el medio externo o en el medio interno, la ampliación de ese rango, ¿sí?, prácticamente es muy poca, porque no se soporta la viabilidad celular. ¿Cuál sería uno de los principales parámetros fisiológicos estrechos? El pH. Y ustedes lo saben, porque ¿cuál es el rango de pH? Más o menos, se murió el paciente, más o menos 0, no 5, ¿sí? Y miren que le dije, no, se te murió el paciente. ¿Qué quiere decir? Que si en un examen no saben los valores, los rangos de referencia, los rangos normales de los parámetros que mantienen la vitalidad de cada célula, mataron al paciente. ¿Qué quiere decir? De su examen. El escrito zafa, porque tiene muchas preguntas, pero en un oral no zafa. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué tenemos acá, por ejemplo? Acá tenemos una situación particular. Fíjense que sería como un individuo que va aumentando la intensidad del esfuerzo, por ejemplo, haciendo ejercicio. ¿Y qué tenemos? Varios parámetros. La PCO2 arterial, el pH arterial, lactato, la presión de oxígeno arterial y la ventilación. ¿Sí? La ventilación como frecuencia respiratoria. Fíjense qué pasa con cada uno de esos parámetros a medida que aumenta la intensidad del esfuerzo. Hay varios. La PO2 no cambia. Entonces, ese es un parámetro estrecho o plástico. ¿Sí? Ahora, la frecuencia respiratoria es un parámetro plástico. Fíjense que aumenta, ¿sí?, ante el cambio de situación. O sea que vamos a tener que sí, la frecuencia respiratoria normal establecemos en un rango, pero este parámetro es un parámetro plástico. ¿Por qué? Porque ante una situación particular tiene la capacidad de modificar su valor en función de mantener el otro parámetro que es estrecho, que sería la presión
concepto está muy ligado a otro concepto que vamos a ver recién, que siempre termina generándoles ruido cuando tienen que explicarlo en forma oral. ¿Sí? Porque una cosa es marcar un circulito en un parcial, ¿sí? Tenés 5 opciones, como siempre decimos, 20% de probabilidad de acertar, si es verdadero o falso, 50%. Ahora, anda a explicar eso mismo en forma oral en 5 minutos. No es lo mismo. ¿Sí? O sea que si bien los parciales son semiestructurados, ustedes siempre tienen que ir pensando en cómo explicarlo, porque además es la mejor forma de aprender. ¿Sí? No ver cuál es la palabra clave, me la memorizo, entonces si aparece esta palabra, tengo alta probabilidad de acertarle si aparece esta palabra en verdadero o falso. Lo he hecho. Por eso sé cómo funciona. ¿Sí? Era la única forma de estudiar las taxonomías vegetales y animales. ¿Sí? Porque ahí no había forma de razonamiento posible. O sea que tengo práctica de ese tipo de estudio. Pero no es el estudio que te facilita aprender la fisiología. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué está relacionado esto de parámetros estrechos y plásticos con otros conceptos. Entonces, si definimos qué es un mecanismo homeostático, vamos a definir como el que tiende a mantener el estado estacionario basado en que en ajustes internos los que se sustentan en el control para la toma de decisiones y la regulación de los responsables de ajustar los sistemas en función de ¿qué? De mantener los parámetros fisiológicos en el rango. ¿Sí? Eso sería la definición de lo que es un mecanismo homeostático. No es tan sencillo, porque se va complejizando y nos causa un montón de ruidos y pequeños errores. Ahora vamos a tratar de salvar cuáles son los errores más comunes que cometemos. Bien, entonces hablamos de mecanismos de control y regulación. Obviamente esos mecanismos van a generar redes, porque dijimos que es un concepto básico cuando hablamos de sistemas, redes de comunicación. ¿Sí? Cuando hablamos de mecanismos de control y regulación, estamos aceptando que ese parámetro fisiológico está siendo controlado constantemente y si se detecta una variación, se activa el mecanismo para mantenerlo dentro del rango, se regula. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Bien, esos mecanismos están altamente interconectados, ¿sí? Son redundantes en muchos casos. ¿Qué quiere decir? Que a veces, para controlar y regular un parámetro fisiológico, puede haber varios mecanismos, ¿sí? Y están presentes en cada nivel de organización. Vamos a tratar de dilucidar qué quiere decir cada una de estas tres cosas. Concepto básico, que ustedes ya han estudiado, lo que es un mecanismo de control y regulación, porque todos ya hicimos mecanismos de retroalimentación o feedback, enseguida sabemos de qué estamos hablando. ¿Sí? Obviamente que fíjense acá que tenemos una entrada, tenemos como una caja negra al organismo, la salida, sabemos que es un sistema abierto, pero sabemos que la salida va a generar una retroalimentación sobre esa entrada. Fíjense que la palabra más importante acá nuevamente que es que hay un proceso, hay algo que pasa ahí adentro que hace que lo que sale, ¿sí?, de ese sistema de regulación vuelva hacia lo que entró y lo autorregule. El sistema es autorregulado. Entonces, para comprenderlo realmente tenemos que pasar a este. Se ve poquito, pero como ustedes lo vean, acá se ve poquito, pero básicamente ¿qué tienen ahí? La línea de puntos te señala el límite entre el medio externo e interno. Porque las dos grandes flechas que están impactando, ¿qué quiere decir? Que puede haber señales que vienen del medio externo, que impactan y modifican esa variable o parámetro fisiológico, o señales del mismo medio interno. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener? Un sensor que va a censar esa variable constantemente, parámetro fisiológico, que va a enviar por vías aferentes, ya sean a través de neuronas o a través de mensajeros químicos a distancia, como las hormonas o las citoquinas, a un centro de control, ¿sí?,
que puede estar ubicado en distintos lugares. En general, intuitivamente lo ubicamos en ¿dónde? El centro de control. El sistema nervioso, porque esto nos lleva directamente a un mecanismo de control y regulación sistémico. ¿Sí? ¿Qué tenemos después? Acá se compara la información que llega, que está censada constantemente. Esto suena, es re mecánica la forma de explicarlo, parezco la máquina, el ser humano. Recuerden que no es así, pero es de forma más fácil. En esa estructura está codificado en un sistema proteico, para hacerlo más biológico. ¿Qué quiere decir? Que esa señal que llega, que puede ser un potencial de acción o un mensajero químico, modifica esas células o esas proteínas que están en la célula, y entonces el cambio conformacional de esas proteínas le van a significar a ese centro de control que mande o no una respuesta. ¿Se entiende? Todo va a lo básico que ustedes saben de química y de bioquímica. Cambio, la respuesta fácil es: este estímulo produce un cambio conformacional, porque no le van a errar. Si el estímulo promueve un cambio conformacional de alguna proteína o la activación de algún promotor génico para la síntesis de una proteína que implicó el cambio conformacional anterior para que pueda transmitir el mensaje, siempre va a haber una respuesta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos justamente ese centro de control donde suceden esos procesos. Se va a mandar esa respuesta a través de ¿qué? De una vía eferente. Ese mensaje, que a través de una neurona o de un mensajero químico, va a llegar a un efector. ¿El efector qué es? La estructura del cuerpo que ejecuta el mensaje. La ejecución de ese mensaje expresa una respuesta. Y la respuesta es la que hace la retroalimentación, negativa o positiva. ¿Se entiende el concepto? O sea que no es lo mismo decir efector que respuesta. ¿Sí? No es lo mismo decir vía aferente que centro de control. Este sería un sistema de control y regulación bien completo, porque sabemos que no es tan fácil. Hay algunos pedacitos le faltan. ¿Sí? Este sería el completo. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Estímulo vía que modifica al sensor esa señal por la vía eferente y llega al centro de control, vía eferente efector. Retroalimentación negativa. ¿Por qué ponemos retroalimentación negativa? Porque en la biología humana hay 3 casos de retroalimentación. ¿Sí? O sea, el resto, retroalimentación negativa. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, parámetro que tenemos, temperatura corporal. ¿Sí? Está aumentada el estímulo. Es sensado, por ejemplo, células nerviosas. ¿De dónde? De la piel o del cerebro. Sensores. Vía aferente, centro de control hipotalámico. Vía eferente, uno de los efectores, por ejemplo, glándulas sudoríparas. Las que están siendo accionadas en este momento en todos. ¿Sí? Entonces estamos eliminando agua. Obviamente ahí que vamos a explicar, y cómo, por ejemplo, cómo a través de la inyección de agua por la glándula sudorípara descendemos la temperatura corporal. Entonces ahí ese cómo lo tenemos que buscar tanto en cuestiones físicas como que, por ejemplo, ¿dónde lo buscarían en la física ese cómo? Es que a través de la transpiración desciende la temperatura corporal. Exactamente como un mecanismo de transmisión de calor físico. ¿Sí? Así que por eso tienen que tener abiertas todas las puertas de las asignaturas que vieron antes. Ahora, hay un concepto básico. Cuando hablamos de parámetros fisiológicos, así como hablamos de estrechos plásticos, vamos a hablar de parámetros regulados y no regulados. ¿Sí? Diferencia fundamental para la organización de su conocimiento. Fíjense,
definición, un parámetro regulado es el que es censado. O sea que, si ustedes tienen dudas si un parámetro que están estudiando es regulado, se ponen a pensar en el primer pedacito de ese mecanismo de control y regulación. ¿Tiene un receptor este parámetro? ¿Tiene un sensor? Si encuentran un sensor, ya saben que es un parámetro regulado y que entonces va a activar todo ese mecanismo que describimos recién. Si no encuentran un sensor, es un parámetro fisiológico, pero no está regulado. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Entonces, por ejemplo, presión arterial media. ¿Sí? Ustedes en biología vieron mecanismos de regulación de la presión arterial, mecanismos a corto plazo, dijimos nerviosos. Identifican receptores que sensan el aumento o la disminución de la presión arterial. Eso es lo que llamamos varoreceptores, receptores de presión. Entonces, ¿la presión arterial es un parámetro regulado? Sí, no hay duda. Tenemos sensores o receptores que sensan el cambio en la presión arterial. Y fíjense que acá que tenemos vía aferente, centro de control, vía eferente y, por ejemplo, el corazón, donde cambia la frecuencia, es una respuesta, ¿sí? ¿Qué tenemos? Volumen por latido, intensidad de esa contracción, también es una respuesta, y acá que tenemos resistencia periférica, también, o sea, los vasos son efectores modificando su diámetro. Retroalimentación negativa. Este es un modelo sencillo, obviamente, cuando le damos regulación a la presión arterial, le vamos a tener de todo. Este es básicamente el concepto de que hay un receptor, no hay duda de que la presión arterial media es su parámetro regulado. Veamos este otro ejemplo, que es parecido al que tienen en la guía de trabajos prácticos. ¿Qué tenemos acá? Los de lejos no lo ven, yo se los cuento. Osmoreceptores. Si ustedes, y acá es distinto, ustedes ven osmoreceptores y dicen, bueno, entonces, ¿cuál va a ser el parámetro fisiológico que está siendo regulado? La osmolaridad, no la presión arterial si inicia en osmoreceptores. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces, acá que estamos regulando la osmolaridad. Osmoreceptores liberan ADH, efector, el riñón, ¿sí? ¿Qué hace? Mantenemos la osmolaridad de la sangre. O sea, ¿la osmolaridad es un parámetro regulado? Sí. Hay osmoreceptores. Ahora, como nada es sencillo, tenemos que ser abiertos a un mecanismo complejo, nos vamos a encontrar con esto. Fíjense que acá que tenemos lo que vimos recién, osmoreceptores, ¿sí? O sea que estamos hablando de que se está sensando la osmolaridad. Pero fíjense que acá, antes de llegar a la hipófisis, ¿qué hay? Una vía nerviosa que llega al lugar de liberación del ADH por estímulo de quién? De los varoreceptores. Entonces, fíjense que el mismo mecanismo de regulación de un parámetro fisiológico, que es la osmolaridad, sirve para regular otro parámetro fisiológico, que es la presión arterial. ¿Se entiende? Eso habla de la redundancia. ¿Sí? O sea que, para regular la presión arterial, no solamente hay un mecanismo a corto plazo, sino otro mecanismo que a su vez utiliza el mismo mecanismo que para regular la osmolaridad. Entonces, siempre tenemos que ver el sistema completo. La mejor forma de saber si un parámetro es regulado, buscar si hay receptores. Y a su vez, para identificar de qué parámetro me está hablando un mecanismo que esté ahí dibujado, es decir, ¿qué receptor es el que se activa? Si es un varoreceptor, el parámetro que estamos regulando es la presión arterial. Si es un osmoreceptor, el parámetro que estamos regulando es la osmolaridad. ¿Se entiende? Aunque las vías a veces se utilicen para la misma función. Y obviamente, siempre vamos a ir en cada nivel de organización, vamos a llegar a un órgano como el riñón, vamos a tener que explicar cómo sucede eso, y a su vez dentro del riñón, cómo esa ADH ejerce su mecanismo de acción a nivel celular. ¿Sí? O sea, todo efector, ¿sí?,
la actividad biológica de esa célula para ejercer la respuesta. Ustedes ya lo saben, ¿qué hace la ADH? ¿Qué hace? Fíjense. Esto lo conocen ustedes. Mecanismos de transducción celular. Biología celular. ¿Sí? Fisiología de todo. ¿Sí? No vamos a reiterar y entrar en detalle, porque asumimos que ya lo saben. Pero sí vamos a siempre requerirles cuál es el mecanismo de acción celular. O sea, lo que pasa adentro de la célula por acción de un mensaje. Eso quiere decir mecanismo de acción celular de ese mensaje. En este caso, receptor extras en la membrana, que hay una proteína G que aumenta a través de la galactociclasa, el AMP cíclico. El AMP cíclico es el segundo mensajero, o sea que no es el efector intracelular. ¿Qué va a hacer? Va a activar alguna proteinquinasa A, y esa proteinquinasa A va a fosforilar las proteínas que hacen que se inserten o se expresen, ¿quiénes? Las acuaporinas en la membrana. Y de esa forma reabsorbemos el agua que se estaba por eliminar. ¿Se entiende? O sea que tenemos que tener en cada uno de esos mecanismos todos los niveles de organización. Nosotros vamos a ir viendo de a poco, pero ustedes nunca tienen que dejar de pensar en que funcionan todos juntos. Esto no se ve, porque es poquito, pero se los puse, porque acá abajo no lo van a leer porque está en inglés. Entonces, recorté lo más importante. Esto es su hoja de ruta para aprobar, desaprobar un parcial o aprobar y desaprobar un examen final. ¿Qué es? El listado de los parámetros regulados que hacen al medio interno. ¿Qué quiere decir? Que si no saben identificar que es un parámetro regulado importante para el medio interno y no pueden identificar su receptor, sus vías aferentes, ahí está todo, sencillito, lo más sencillito. ¿Sí? Eso es lo básico que tienen que terminar sabiendo porque es necesario. Porque hace a la salud del paciente. ¿Sí? Eso es lo que van a estar estudiando o cuantificando cuando hacen un examen físico o cuando piden un estudio complementario. No pueden dejar de hacerlo. ¿Sí? Bien, por eso se las puse. Acá, ¿qué van a tener? PO2, PCO2, osmolaridad, presión arterial media, pH. ¿Sí? Fíjense que no son tantas. 1, 2, 3, potasio, calcio. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Son las 10 que sí o sí tienen que saber. Tienen que saber sus rangos normales, tienen que saber cómo se regulan. Y en esa regulación tienen que saber todo, el cómo. ¿Sí? Hasta el mecanismo de acción celular de los mensajeros. ¿Está? Ahora, esto se complica. Porque así como es re fácil identificar, si tenemos una estrategia de pensamiento, cuáles son los parámetros regulados, y que son los más importantes, en crear esos parámetros regulados que están siendo pensados constantemente, son los que van a hacer estrechos, porque son los importantes del medio interno y mantener la vitalidad de la célula. ¿Se entiende? Hay una correlación de pensamiento. Hay otros parámetros fisiológicos. Está lleno de parámetros fisiológicos. ¿Sí? Son los no regulados. Fíjense que ¿qué tenemos acá? Dijimos, presión arterial es regulado. ¿Por qué? Porque identificamos al varoreceptor. Pero dijimos, signos vitales, que son parámetros, porque son cuantificados. ¿Sí? Decimos, frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria. Son parámetros fisiológicos, son los signos vitales. ¿Son regulados? Intuitivamente, ¿qué dicen? ¿Son regulados? Sí. ¿Ustedes sí? No. ¿Saben por qué? Porque no hay un receptor que sense la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende? Entonces, si ustedes empiezan a describir un sistema diciendo el aumento o la disminución de la frecuencia cardíaca activa este sistema de regulación, no van a poder seguir, porque ¿qué les pasa? No encuentran el receptor. ¿Se entiende? No lo van a encontrar porque no existe. ¿Ah? Es un parámetro, pero es un parámetro no regulado. Es un parámetro
parámetro que, como dice ahí, los valores cambian. Obvio, hay variabilidad. ¿Qué vimos? La frecuencia cardíaca en el ejercicio puede aumentar hasta 5 o 6 veces. O sea, es un parámetro fisiológico replástico. ¿Sí? ¿Está? Es un parámetro fisiológico, pero es un parámetro no regulado. Fíjense dónde ubicamos. ¿Es parte de qué? De la respuesta de un sistema regulado. ¿Sí? Está en función de regular la presión arterial. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? La forma más fácil de identificarlo es ponerse a pensar si existe un receptor. ¿Sí? Esa es la forma más fácil. Pero después podemos identificar parámetros no regulados adentro de cada sistema de regulación de los parámetros regulados. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? No quiere decir que no estén modulados. Lo que pasa es que la palabra regulación la aplicamos a todo porque no es fácil. ¿Sí? ¿Qué decimos? ¿Cómo se regula la frecuencia cardíaca? Porque en el fondo es regulada. En realidad vamos a cambiar la palabra para no colisionar. Vamos a decir modificada. ¿Se entiende? Por un montón de cosas es modificada. ¿Sí? Es modificada por la cantidad de hormonas tiroideas. Es modificada por el volumen que recibe el corazón, por un tipo de reflejo. Es modificada por la adrenalina circulante. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay un montón de factores que impactan sobre el nodo sinusal que hacen que sea modificada. Es un parámetro, pero es un parámetro que no es regulado. No tiene para sí mismo todo un mecanismo de control y regulación. ¿Está clara la diferencia? Bien. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca. Son parámetros, pero no regulados. Bien, entonces, los sistemas biológicos mantienen la homeostasis, no queda duda, por medio de mecanismos de control y regulación. Dijimos que eran redes de información altamente interconectados, ya vimos que hasta se conectan entre ellos dos, entre dos mecanismos se conectan, redundantes, ¿sí? Y presentes en cada nivel de organización. ¿Lo vimos? Fácilmente. ¿Sí? Y es lo que tienen que ir respetando cada vez que tengan que estudiar un mecanismo de control y regulación. ¿Cuál es la importancia de la existencia de estos mecanismos de control y regulación? Que hacen al organismo vivo para mantener su estructura, mantener que puedan exportar la entropía, y fíjense que a su vez que este organismo que está expuesto a grandes cambios en el medio externo, como grandes cambios de temperatura, fíjense que a nivel del líquido extracelular, intravascular, como es el plasma, repercute, pero fíjense, ¿cambió tanto como el estímulo externo? No. Fíjense que aparece a nivel celular, intracelular, mucho menos, ¿sí? Por lo tanto, en realidad, todos esos mecanismos que se van dando en distintos niveles de organización, ¿qué están haciendo? Entre comillas, para que no se vayan, amortiguando el cambio, la intensidad de ese cambio externo para que no afecte la viabilidad celular. Y eso se hace a través de los mecanismos de control homeostático. ¿Por qué? Porque eso en sí mismo es la homeostasis. ¿Ah? Bien, nuevamente, ¿qué pasa? Cuando hablamos de homeostasis, es fácil decir, pero resulta que es un concepto que tiene distintos tipos adentro. ¿Por qué? Porque a medida que se fue desarrollando el concepto, tratando de aplicarlo a distintas cosas, se encontraban de que no había forma de explicar siempre la homeostasis y los mecanismos de regulación a través del mecanismo que describimos recién. El típico mecanismo de un sensor, una vía eferente, un centro de control, una vía eferente, un efector, una respuesta, una retroalimentación. Hay cosas que no se podían explicar a través de eso. Y entonces empezaron a preguntarse, ¿pero entonces esto es homeostático o no es homeostático? Pero intuitivamente, ¿qué les decía el investigador? No, esto tiene que ser parte de la homeostasis. Entonces, dividimos. Esto que nosotros vimos recién, que aparece un estímulo y hay una respuesta que se autorregula, es lo que conocemos como homeostasis reactiva. Es fácil decir cuál es la reactiva. Cuando hay un estímulo que genera una respuesta y que esa respuesta está vinculada a la intensidad del estímulo, es reactiva. Si no hay estímulo, no hay cambio de la respuesta.
todos los que vimos recién, todos esos mecanismos de retroalimentación negativos son parte de la, o explican lo que conocemos como homeostasis reactiva, que son las respuestas ante el cambio, interno o externo. Y son los mecanismos de retroalimentación o feedback. Ahora, cuando quisieron aplicarlo a otros procesos biológicos, hasta en el humano, ¿qué encontraron? Que ese concepto no les alcanzaba para explicar cosas. Explicar procesos que existen, ¿sí? Por ejemplo, que se comienzan a secretar jugos gástricos antes de la ingesta. Que comienza a liberarse insulina antes de que aumente la glucemia. No es reactivo, ¿sí? ¿Por qué? El estímulo no está y se comenzó a liberar, ¿sí? Elevación del cortisol antes del despertar. Pasa, pero no hay un estímulo, ¿sí? Por lo tanto, se comenzó a acuñar el término de homeostasis anticipativa. De que hay procesos que no pueden ser explicados por ese mecanismo de retroalimentación, ¿sí? Pero que son mecanismos homeostáticos, que hacen a la homeostasis, ¿sí? Y responden de manera predefinida, o sea que van a existir mecanismos, o sea, existen vías aferentes, existen mensajeros químicos, existen estructuras que dan respuestas, pero no hay nadie que detecte el cambio, porque eso está predefinido, ¿sí? ¿Y qué función tiene? Preparar el organismo para el cambio. O sea, que si hay cambios grandes, se minimizan los riesgos que salgamos del rango de normalidad. El típico ejemplo, ¿cuál es? Lo que ustedes estudiaron en biología como fase cefálica de la digestión. ¿Qué era la fase cefálica? Solamente pensar, oler, charlar, ¿sí? Solamente eso ya estimula el medio maduro para que se liberen secreciones gástricas. ¿Se entiende el concepto? Es anticipatoria. No llegó a la comida. Es anticipatoria a la comida. La comida puede no llegar nunca. Estamos pensando en la comida y no comemos. ¿Sí? Esos mecanismos no son de retroalimentación, son de prealimentación. ¿Entienden? Porque la respuesta no es la que retroalimenta el estímulo. Porque el estímulo no es el adecuado. Por lo tanto, se llaman de feed forward o prealimentación. Ya terminamos. ¿Qué hora es? La 1 menos 10. Perfecto, la 1 terminamos. Otro hecho en la teoría era para tratar de responder lo otro. Elevación del cortisol antes del despertar, o que encontraban que la GH estaba elevada a la noche, o que existe intrínsecamente un ritmo vigilia-sueño, ¿sí? Que tampoco podría ser explicada ni por la homeostasis reactiva ni por los mecanismos de prealimentación, ¿sí? Por lo tanto, siguieron investigando y ¿qué encontraron? Que sí, hay un montón de parámetros fisiológicos que cambian o se modifican normalmente a lo largo del día. Y es lo que conocemos como... ¿Cómo lo conocen ustedes? Ritmo. Es casi como un ciclo, pero es un ritmo circadiano. Porque hablamos de día, puede haber circanuales. Si ese ritmo se establece por la cantidad de luz, ¿sí? Entonces pasa algo en primavera, pasa algo en invierno, ¿sí? Distinto. Esos serían ritmos circadianos. Por lo tanto, varían en el momento del día, los patrones se repiten siempre, ¿sí? No importa lo que pase, está. ¿Por qué? Porque un ritmo circadiano está en nuestros genes, ¿sí? Desde la primera célula que evolucionó hasta nosotros, ¿sí? Aparecieron genes que se llaman... ¿Qué nombre le podría dar a estos genes? Pero, ¿sí? ¿Establecen qué cosa? Los tiempos internos, ¿sí? O sea que cada célula del organismo en sus genes tiene relojes que hacen que esa célula, por lo tanto ese tejido, por lo tanto ese órgano, tenga, ¿sí? Un ritmo. ¿Ah? Y eso es lo que conocemos como ritmo circadiano. Lo veremos el año que viene. La cuestión es, darles el pantallazo general, ¿por qué? Para que vean que no todo es un mecanismo de control por la comunicación negativa,
no todo se puede explicar con una prealimentación y no todo se puede explicar porque no todo tiene un ritmo biológico, ¿sí? Pero existen todos a la vez. ¿Sí? Mecanismos de ritmos circadianos. Ahora, otra fuente de error común es que además de tener estas tipologías de homeostasis, reactiva, predictiva, predictiva, anticipatoria y ritmo circadiano, los mismos mecanismos de control y regulación a veces nos llevan a interpretaciones erróneas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos reflejos. Reflejo de salivación. ¿Qué hay? Hay un estímulo, hay una vía aferente, va un centro de control, va una neurona, que llega a los nervios salivares y salivamos. Tiene todos los mismos componentes con mecanismo de regulación. ¿Sí? Ahora no es un parámetro. ¿Se entiende? No. Es un reflejo. Es un reflejo. Le pusieron los mismos nombres que los mecanismos de regulación y control homeostático. Es un reflejo. ¿Sí? No es un mecanismo de control y regulación homeostático. ¿Se entiende la diferencia? El reflejo homeostático, que algunos conocen, también tiene un estímulo, que es el estiramiento, un receptor que le da a respirar, una vía aferente, que es la A1, un centro de control que es la médula, una vía aferente, que es el motor neuronal, que llega al músculo. ¿Es un mecanismo de control y regulación? No, es un reflejo. ¿Se entiende? ¿Sí? Otra fuente de error común, que son los ejes. ¿Sí? Reflejo. No entiendo cómo diferenciar. ¿Por qué? Porque no está regulando una variable o parámetro homeostático del medio interno. Da una respuesta que no se da siempre, que no está siendo, ¿sí?, constantemente regulada. ¿Se acuerdan del concepto básico que era mantener dentro de un rango? Un reflejo homeostático. Te pegaron con el martillito de la rodilla y lo haces. Si no te pegaron con el martillito de la rodilla, no lo haces. O sea, depende de la existencia del estímulo. ¿Sí? Sí. En el caso de la rodilla, ahí no hay mecanismo. El ánulo espiral es un mecanismo receptor. Están todos los mismos componentes. Están todos los mismos componentes, pero es un reflejo. ¿Sí? Igual que el de la salivación. Son los mismos componentes. Por eso a veces vemos los mismos componentes y pensamos que es lo mismo. Y ahí viene, y lamentablemente les pusieron el mismo nombre. ¿Sí? Pero tenemos que aprender a discernir esa diferencia. Cuando hablamos de un reflejo nervioso, autónomo o somático, cuando hablamos de un mecanismo de control y regulación homeostática. ¿Sí? La otra fuente de error, muchas veces, ¿cuál es? Los ejes. Y ustedes estudiaron en biología, un eje que controla la liberación de la hormona tiroides. Un eje que controla la regulación de los estrógenos. Para las hormonas, y ese. ¿Sí? Es retroalimentación negativa. Y entonces ahí, por el otro lado, ¿qué se nos aparece? Pero tiene retroalimentación negativa. ¿Cómo con la regulación? ¿Sí? En los reflejos se nos hace lío porque los nombres del componente de reflejo tienen los mismos nombres que el componente de regulación homeostático, pero no tienen la retroalimentación. En este otro no están el receptor, en la vía ferina, no, pero está la retroalimentación negativa. Y eso nos hace pensar en es un mecanismo de control y regulación homeostático. No, es un mecanismo de control de la secreción o liberación de una hormona. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Qué vías? No, menos mal. Esa, menos mal. Esa es como un cable que lleva la información. Nada más. ¿Sí? Tampoco. Bien. O sea, los ejes, por eso, vamos, no son parámetros. Eso que, por ejemplo, ahí que está GH o factores de crecimiento. ¿Son parámetros fisiológicos? Sí. ¿Son controlados? Sí. Hay un eje que controla la liberación. Es más, ¿tiene un ritmo circadiano? Sí. ¿Sí? Pero el eje en sí mismo no es un mecanismo de control y regulación homeostático de un parámetro regulado. ¿Por qué? Porque cuando buscamos ahí, ¿sí? Si se sensa, ¿sí?, el estímulo que se sensa, ¿qué vamos a encontrar? Hay
receptores de GH, pero van a estar o ejerciendo un efecto o haciendo la retroalimentación, ¿sí? No activando el sistema. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Y la forma más fácil es medio interno. Todo lo que tenga que ver con la viabilidad de la célula, o sea, todo eso que podemos identificar en una muestra de líquido extracelular que hace la viabilidad de la célula, es un parámetro regulado. Los otros son parámetros biológicos que van a ser controlados, van a ser modificados, pero no son parámetros regulados. Entonces, no se maten tratando de encontrar todo el circuito de regulación y control homeostático. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, bien. ¿Y cuáles son los que estaban en el cuadro? Exactamente. Esos son los más importantes. Puede haber otros, pero esos son los más importantes. Los que sí o sí aparecen en los libros de fisiología son los que sí o sí tienen que aprender. Pero a su vez aparecen otros sistemas de control y regulación. Porque todos los que hablamos hasta ahora son los sistémicos. Regulan la presión arterial, la presión parcial de oxígeno de todo el sistema. Pero resulta que a veces cada órgano es, digamos, egoísta. Quiere mantener la homeostasis en sus propias células. Y entonces puede haber respuestas de un órgano que se opongan, ¿sí? O a veces sinergizan la respuesta del sistema. Y ahí aparece el concepto de regulación local. ¿Qué quiere decir local? Que no participa ni el sistema nervioso ni el sistema endocrino. ¿Sí? Entonces cuando uno pregunta ¿cuáles son los mecanismos de control y regulación local de la circulación cerebral? Y empiezan a decir la adrenalina. ¿Recuerdan que empezamos? No aprender el concepto de lo que es sistémico y de lo que es local. La división. Local, ¿qué quiere decir? Que sucede solo en ese tejido. O sea que lo que hace cambiar la circulación en ese tejido es producto de ese tejido y no se sale ni entra de afuera. ¿Sí? Eso es regulación local. Nunca en una regulación local va a haber neurotransmisores involucrados ni hormonas. ¿Sí? Puede haber mensajeros locales, parácrinos o autócrinos. Citoquinas, pueden actuar como hormonas, así que tenés que ver ahí a qué distancia fue. Esa es más complicada, la citoquina. Sí, si sucede ahí cerquita, sí. Ahí por eso no es todo tan claro. A medida que vamos aprendiendo cosas, hoy, ¿en dónde la ponemos? ¿Por qué? Porque nosotros clasificamos, pero resulta que el cuerpo no está hecho para ser clasificado. El cuerpo está hecho para funcionar. Y nosotros intentamos decir, es esto, o es esto, o es esto. Y a veces no es ni esto, ni esto, ni esto. Es un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto. No es una ciencia exacta, como dijimos antes. Bien. Entonces, a nivel orgánico, o sea, de órganos, un aumento en la actividad metabólica, por ejemplo, ¿qué hace? Que disminuye la presión parcial de oxígeno. Eso hace que se liberen factores vasodilatadores locales, ¿sí? Por lo tanto, aumenta el radio de esos vasos y aumenta la circulación por la zona, solo la zona, donde se liberaron esos factores locales. Eso es regulación local. No hay una neurona, no hay una hormona. ¿Sí? Es un concepto básico. ¿Sí? ¿Sí? Obviamente que hay una retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque en el momento que aumenta el flujo, aumenta la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Hay una forma de retroalimentación negativa. Hay sensores en esas células que van a liberar los vasodilatadores de ¿qué? De la presión parcial de oxígeno adentro de cada célula. ¿Sí? O sea, están los componentes de un mecanismo de regulación homeostáticos, pero adentro del órgano, ¿está? En el tejido. Y obviamente que llegamos a ¿qué? Que hay control tisular y celular. O sea que adentro de cada célula, en el impacto que tiene el medio extracelular, va a haber mecanismos, ¿sí? De control y regulación, que van a ser de la relación entre el LIC y el LEC, que son lo que denominamos homeostasis celular. Entonces, que son los que vamos a empezar a ver la semana que viene. Los mecanismos que hacen a la homeostasis celular.
Son todos esos mecanismos que todas las explicaciones las tenemos que encontrar adentro de la célula. O sea, a nivel subcelular. ¿El cómo? Subcelular, molecular. ¿Ah? Bien, entonces, siempre recuerden eso, que hay niveles donde actúan esos mecanismos. Intracelulares, siempre vamos a que modifican, como dije, cambian la conformación de proteínas o modifican la actividad génica. Si es local o intrínseco, se llaman autorregulación. El órgano se autorregula. Y sistémicos o extrínsecos. Ahí van a participar sí o sí el sistema neuroendocrino. Y ahora le incorporamos el inmune. En todos lados. ¿Sí? Bien. Ya terminamos con una definición, ¿sí?, de González de Rivera, que él estableció, obvio, cada uno tiene sus leyes, él también aquí hizo, pero hay una cosa muy importante de la aplicación de la Ley General de Homeostasis. La probabilidad que la variación de un parámetro fisiológico redunda en enfermedad, lesión o muerte es directamente proporcional ¿a qué? A la magnitud de la variación y al tiempo que se mantiene. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Depende cuánto tiempo dure el efecto, la variación intercelular va a ir cambiando más o menos el efecto del intercelular. Sí, y que a su vez, a veces la magnitud del cambio es tal que los mecanismos homeostáticos no alcanzan a mantener dentro del rango. O se mantuvo durante tanto tiempo que el sistema se agota y caemos en el estado de enfermedad. ¿Sí? Por cambios en las uniones del sistema. ¿Sí? O sea, por eso es básico entenderlo siempre como un mecanismo homeostático. Profe, también puede ser que sea a veces a nivel receptor, o sea, cada cosa va a tener un mecanismo. Profe, esto lo sube, ¿no? Sí.